Análisis, opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas, observando en vivo. 7 de la noche con 3 minutos al auditorio. Regresamos ya, estamos listos en la mesa de análisis en este miércoles 13 de julio del año 2022. Estamos en vivo y en directo a través de la cadena Vibra Radio en todo el estado y por supuesto también a través de las plataformas digitales, tanto en Luis Alberto Díaz y los noticieristas a través de Facebook y en YouTube a través de los noticieristas, agradeciendo por supuesto como siempre la amable atención que tienen con nosotros para estar en sintonía día a día. Y por pronto pues iniciamos con esta mesa de análisis. Hoy tenemos temas importantes que platicar. Iniciamos. Javier Cabrera, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches al auditorio. Muy buenas noches, Milton Rojo. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Francisco Arizmendi. Buenas noches, Sinaloa. Muy buenas noches, por supuesto, al auditorio. Esperamos que pues tenga a bien pues darnos sus comentarios respecto a algunos temas que vamos a platicar durante esta noche. Y bueno, pues señalar que el día de hoy pues arribaron a Culiacán cerca de 300 elementos de la Sedena y de la Guardia Nacional como parte del reforzamiento de los operativos para combatir la delincuencia organizada en el estado. También, de acuerdo con información obtenida, se trata de 222 efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Son 63 elementos también de la Guardia Nacional, sumando un total de 285 agentes del orden, quienes arribaron antes de las 3 de la tarde en esta veintena de patrullas conocidas como rápidas, vehículos artillados de los llamados rinos, así como también tractocamiones aquí a el territorio culiacanense. Además, el gobernador, pues dentro de este arribo, señaló que no son nuevos elementos, dijo que son pues aquellos que ya estaban en diferentes municipios, que es parte de una estrategia ordenada desde la Sedena para concentrarse en la capital sinaloense, para reordenarse por supuesto, y enfatizó que ellos tienen como misión tratar de abatir los delitos como homicidios dolosos vinculados a la delincuencia organizada. Así que el día de hoy, pues tal y como ya había ocurrido en otros municipios hace unos días, como en Guasave y Mazatlán, donde también llegaron pues elementos federales, el día de hoy lo hacen a Culiacán. Y bueno, aunque señalen que pues son no son nuevos, no son elementos que de repente lleguen como reforzamientos, sino que son reordenamientos dentro del mismo estado, pues al final de cuentas, Javier, pues son elementos que tienen que llegar a zonas donde desgraciadamente las cosas no están, por lo menos en el control que deberían de tener. Mira, yo creo que lo que está sucediendo es que estos son reemplazos. Hay que recordar que es el mismo número de elementos de efectivos del ejército. Se anunciaron que habían llegado ya como refuerzos el mes pasado. Después del homicidio de Luis Enrique Ramírez, el gobierno federal anunciaron que más de 200 elementos venían a reforzar la seguridad, sobre todo el tema preventivo, aunque no los vimos operando en forma preventiva, pero sí se tenía conocimiento que habían hecho operativos en varias sindicaturas sobre todo, ¿no? Ha habido golpes bastante fuertes, sobre todo a narcomenudeo, pero también a los laboratorios, a centros de acopio, que ha habido bastantes aseguramientos. Yo creo que forma parte de estos operativos especiales que está llevando adelante la federación, que tiene que ver con el narcotráfico y con la producción de drogas sintéticas. Bueno, pues qué bueno, ¿no?, que vaya a venir estos elementos, que haya tranquilidad, y esperemos que sobre todo que le atiendan el tema de los delitos patrimoniales. Son los delitos que van al alza en casi todo el país, pero Sinaloa no es la excepción, como es el robo de vehículos, robo a casa de habitación, robo a comercios, robo a transeúntes y también a instituciones bancarias y a cuentavientes. Este es uno de los delitos que se han ido disparando, sobre todo en la capital del estado, que es una de las ciudades, de las 50 ciudades más violentas de este país. Pues esperemos, ¿no?, ver resultados en toda esta materia, ¿no?, que no se vayan a disparar otros delitos cuando pues la argumentación es que se dice que en el tema de los homicidios dolosos vamos a la baja. Los feminicidios, pese al gran número que se han registrado, 15 si mal no recuerdo hasta el último caso allá en el municipio de Choix, que es un número un poquito menor al 2021, pero esto no es un gran consuelo, ¿no? Lo que se desea es que ya no hubiera esta clase de delitos. Y es que hay aseguramientos, pero con una particularidad ahora. La gran mayoría ya no son en zonas rurales, ¿no? Ahora está sucediendo en centros urbanos. De la ciudad. Y con el tema de ahora más fuerte con la cuestión del fentanilo. Que eso, pues, por lo menos en el tema Sinaloa,
ha sido uno de los principales productores, por lo menos de lo que ha dejado ver el gobierno federal. Sí, Michoacán y Sinaloa han sido de las factorías de fentanilo. Y pues estamos viendo esa mutación de ciudad de Culiacán, que antes de ser un centro logístico donde la droga bajaba de la serranía, y aquí pues de una manera u otra se embodegaba y se enviaba a la frontera o para cruzar al otro lado, pues ahora ya de ser un centro logístico de almacenaje, ahora es un centro de producción, ya es una fábrica en donde al cambiar el comercio, al cambiar el esquema de producción de estupefacientes, o sea, de la siembra de la marihuana o la siembra de la amapola, que baja, que tienes que esperar todo un ciclo para ser cosechada y tratada y todo para enviarla y empaquetada, pues ahora no, ahora el esquema de producción es industrial, pues. O sea, es diario, pastillas, diario, se juntan y órale, el embarque, va para allá. Entonces, se está formando una ciudad donde es una fábrica. O sea, es una ciudad industrial ahora de estupefacientes. O sea, como se quiera ver o como se escuche. Y por tanto, el esquema de la violencia cambia, las formas de vida cambian. Por eso estamos viendo lo que estamos viendo. Entonces, ahorita llega la Guardia Nacional, da algunos golpes porque los tiene que dar, porque también Estados Unidos está, ya no me manden tanto, pues ve cómo andan de zombies en Filadelfia, en San Francisco, no recuerdo si es en Boston también, pero en principales ciudades ya hay guetos donde los ciudadanos andan como zombies, pues. ¿Por qué? Por el exceso de drogas de fentanilo. ¿Y de dónde viene? De Michoacán y de acá, pues. Entonces, eso cambia el esquema de la violencia y las formas de vida. Entonces, por eso estamos viendo cada vez cuando se para el ciclo de producción o donde hay aseguramientos, pues la raza tiene que buscar la chuleta en otra parte, pues entonces de repente, pues la Guardia Nacional, pues por hacer una cosa descuida otra y volvemos a lo mismo. Como militarizaron la seguridad pública, dejó de haber aquel policía de barrio, aquel policía cercano, aquel que sabía por dónde llegarle al barrio. No, aquí son patrullajes militares. Volvemos a aquella vieja policía federal preventiva de principios de Vicente Fox, donde estaban con un fusil automático ligero en el centro y no perseguían a nadie, nomás estaban como disuasión. Así está la Guardia Nacional. O sea, no estuvo pensada para ser policía, son militares. O sea, ojo con eso. Pero bueno, presencia militar ha habido. Sí. Ha habido en los últimos años, pero aquí por lo menos algo que nos plantean desde el auditorio, Francisco, también es cómo llegan nuevos elementos, pero con una estrategia muy distinta, porque ahora la estrategia, aunque sigan siendo militares, pues es la de abrazos no balazos, y sabemos que no solamente aquí, sino en otras entidades, pues también ha sido muy cauta la participación del ejército en muchas circunstancias, no atacar directamente como lo hacían antes, y esto pues de qué manera también puede dejar desprotegida a la población. Bueno, ya lo dijo ahorita Milton, la Guardia Nacional en su infinita mayoría son militares habilitados como Guardia Nacional, y el militar está formado en la disciplina de acatar la orden, sea cual sea. Y si la orden es esa, de el equivalente a abrazos, no balazos, pues por eso hemos visto periódicamente, pues cómo los hacen correr, cómo los corretean, cómo los someten, cómo los patean, cómo los humillan, en fin, y cómo los obligan a veces hasta a devolver armamento que hayan decomisado. El militar tiene una orden y la tiene que cumplir, porque si no la cumple, pues así le va también, ¿no? Entonces, en esa formación, pues siempre hay el riesgo de que un militar pierda el control y se olvide de la orden y actúe con la formación castrense que tiene. Pero nadie quiere problemas, y si al frente de un pelotón va el mando y les grita, quietos, no disparen, etcétera, corran, métanse abajo, tírense, etcétera, o protéjanse, lo tienen que hacer.
Entonces, eso es lo que hemos estado viendo. No en todos los casos, ha habido casos donde pues sí ha habido enfrentamientos, donde pues han tenido que repeler agresiones a balazos los militares, los de la Guardia Nacional, y pues ellos también han contestado y han causado bajas en la delincuencia organizada. ¿Qué es lo que pasa? Que no los vemos actuar como se nos prometió, como se nos dijo. Y ahí es donde hay la desesperación del ciudadano de ver cómo crece la delincuencia en la impunidad y abusando de ese discurso presidencial de abrazos, no balazos y de esa orden, y pues cada día el que sale perdiendo es el ciudadano de a pie, el ciudadano de calle, porque se pagan los platos rotos, porque en la medida que crece la impunidad de esa delincuencia organizada y que crecen los niveles de drogadicción, el drogadicto, ese sí, no quiere ni trabajar, ni estudiar, ni nada, únicamente tener el ingreso para comprar la droga, y al no trabajar, ni estudiar, ni nada, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues comete delitos, asalta al ciudadano, lo extorsiona, le cobra piso, etcétera. Entonces, finalmente, es el ciudadano de a pie, el que trabaja honestamente, el que paga los platos rotos de una pésima política de seguridad, de prevención, que se ha llevado no de este gobierno, sino de todos los gobiernos que vienen también hacia atrás. Mucho se habla de coordinación en el tema de seguridad que es necesario para los diferentes niveles de gobierno, pero ¿hasta dónde se simula esa coordinación? Porque sabemos que si de repente se da coordinación, pues también se pueden ventilar información que a lo mejor puede reventar operativos, puede provocar circunstancias cuando pues puede haber a lo mejor gente de las corporaciones locales involucradas con algunos grupos. ¿Qué tanto vienen estos militares, esta Guardia Nacional, a querer trabajar, pues sí en parte a lo mejor coordinados, pero en parte trabajar por su cuenta para no tener pues resultados fallidos como ocurrió pues en circunstancias anteriores? No quiero hablar de un caso en específico, pero sí cuestiones que han pasado en temas de aquí, por lo menos en el tema de Culiacán. Bueno, yo creo que esto lo hemos visto, ¿no? Cuando hay operativos muy especiales que se requiere de toda la discreción, la secrecía, pues no notifican a las autoridades ni estatales, le notifican cuando el operativo ya está en marcha. Hay que recordar que pues, las capturas de Joaquín Guzmán Loera se supo, la autoridad supo cuando ya estaba el proceso. En el fallido intento de detener al hijo de Guzmán Loera, también la autoridad federal pues notificó al gobierno cuando ya traían problemas para que los apoyara, pero no tenían conocimiento. ¿Por qué? Bueno, pues es obvio que la desconfianza. Y hay operativos que necesariamente tienes que guardar toda la secrecía necesaria, sea del fuero común o del fuero federal. Ya vimos qué sucedió con el caso de Luis Enrique Ramírez, que ha habido dos versiones, una ha dado el gobierno federal, aun cuando está como coadyuvante, y otra el gobierno del estado. En 3 ocasiones se dijo que había personas detenidas, y eso era que solamente hay una persona ya incluso consignada en prisión en estos momentos, preventivo, pero son situaciones que se tienen que dar. Hay en otros tipos de acciones, sobre todo que tienen que ver con la vigilancia de las ciudades, que ahí sí tienen que ir en coordinación. A veces los grupos federales no le tienen mucha confianza, sobre todo a la policía municipal. Y lo que hemos visto, que por lo menos en la capital del estado casi no hacen operativos con la policía municipal. No sé si porque es muy poca los elementos que tienen. Normalmente lo estamos viendo con la policía estatal preventiva, en los operativos de mayor fuerza que se ha dado. Pero lo que se quiere es que sea una coordinación. Si lo que vienen a hacer es un sistema de vigilancia preventivo, pues sí requiere de todas las instancias estatales y municipales que haya una verdadera coordinación, porque además lo requieren, porque son los que conocen las ciudades, son los que conocen las rutas, son los que conocen a muchas personas, dónde puedes salir, cómo puedes detener a alguna persona, pero sí requieres normalmente. Pero a veces también hay mucho celo en esto también. Y bueno, ahorita mencionaban esa circunstancia de que pues de repente vemos a la Guardia Nacional queriendo hacer labores de patrullaje, pero al final de cuentas pues son elementos militares. Pero pues desde hace cuántos años se ha insistido en poner a la cabeza de instancias de seguridad municipales, estatales, a gente militar. Desde Renato. ¿Desde cuánto ha habido algún punto de inflexión ahí? Pero Renato Labastida trajo militares también. En realidad eso ha servido de algo. No. O sea, no, y cada vez más se insiste o se monta la imagen, se monta la idea de que el militar
es una garantía ¿cómo te diré? De operativos o de estrategia policial brillante o de grandes resultados, o simple y sencillamente que le daría honestidad a la parte policial. Y pues la historia nos ha dicho otra cosa, ¿no? Entonces, en igual el Estado mexicano y el gobierno federal y los estados y los municipios, en igual de preocuparse por formar profesionistas de la seguridad pública, le apostaron todo al ejército. ¿Y cuál es ahorita el gran postulado del presidente? Militarizar la vida institucional. Y al militarizar la vida institucional también está la seguridad pública, que ya venía avanzado. O sea, ahorita el militar entrega medicamentos, el militar hace aeropuertos, el militar hace trenes, el militar cuida las aduanas, cuida los puertos, el militar hace ¿cómo se llama? Licitaciones de obra pública. ¿Por qué? Porque para el presidente López Obrador, en su éxodo por el poder de 18 años, en esa llegada al poder, él detectó que la gente entendió que la clase política local y federal se enriquecía con todo este tipo de proyectos, aduanas, licitaciones. Entonces dijo, bueno, voy a quitar a la clase política de eso y se lo voy a dar a los militares, que es la institución que la gente más le tiene respeto. ¿Y cuál ha sido ahorita lo que se ha montado? Ejército SADCB. O sea, una institución de Estado ya se volvió una empresa. Y una empresa que provee, que hace y deshace, que hace todo. Entonces, ojo con eso. Están desmontando a las armas de la patria y las están volviendo una empresa mercantilista. Y la esencia del ejército no es esa, ¿no? Pero con eso se quiere gobernar. ¿Para qué? Para tener control territorial y para tener el monopolio legal, porque el ilegal, pues ya vemos dónde está. El monopolio legal de la violencia para la sucesión, y que los militares, como órgano de poder, se la jueguen con la 4T. Porque en su momento la justificación de poner al ejército en las calles era el que no había, como bien lo mencionaban, pues cuerpos civiles de que pudieran hacerse cargo de la seguridad ni en municipios ni en estados, y la idea era de irlos fortaleciendo mientras los militares hacían el trabajo en las calles, pero al final de cuentas ni una cosa ni otra, y desgraciadamente pues las corporaciones siguen endebles y los militares siguen en las calles. Lo que pasa es que también se tomó la decisión de empezar a meter militares y marinos al combate a la delincuencia organizada, tomando en cuenta de que eran los únicos que garantizaban la honestidad en ese combate, porque llegó un momento que el sistema dijo, bueno, están bastante corruptas las corporaciones estatales y municipales, y entra el ejército poco a poco con todo. Pero vamos a remontarnos a los años 70, cuando era gobernador Alfonso G. Calderón, después de la Operación Cóndor, que desterró de aquí de Sinaloa a varios de los líderes del narcotráfico en aquella época, y se fueron a Guadalajara. Se nombra el primer coordinador nacional de la campaña contra el narcotráfico a nivel nacional, que era el licenciado Carlos Aguilar Garza, que en ese tiempo era agente del Ministerio Público Federal aquí en Culiacán. ¿Y en quién se apoyó Carlos Aguilar Garza? Se apoyó con todo en el ejército, aquí en la 9ª Zona Militar, con el general Alberto Quintanar López. Carlos Aguilar Garza terminó de narcotraficante, al lado del señor Juan N. Guerra, allá en lo que ahora se conoce como el Cártel del Golfo. Terminó estrellándose en una avioneta en Monterrey, Nuevo León, un bimotor que venía cargado de cocaína. Y así termina asesinado de un balazo en su domicilio allá en Tamaulipas, pero antes sembró el terror, sembró homicidios a todo lo largo y ancho de Sinaloa, de tal manera que tuvo que ser expulsado de Sinaloa, lo enviaron a Baja California, llegó haciendo de las mismas, pero allá el gobernador Bob Lamadrid era amigo del presidente López Portillo, y terminan corriéndolo a la corporación y se refugia ya abiertamente en el narcotráfico. El general Alberto Quintanar López fue utilizado, o a lo mejor encubrió todas esas actividades de Aguilar Garza, y tenía de jefe de Estado Mayor a alguien que recién lo habían habilitado como general,
a Felipe Santander Bonilla, y mal lo habilitaron, detectaron que ya estaba también metido en el negocio y fue degradado con ese ascenso y pues prácticamente dado de baja del ejército, y así sucesivamente. Cuando se da el Sabadazo, que era gobernador La Bastida, y que se captura a Miguel Félix Gallardo, jefes policíacos también, era jefe de la zona militar Jesús Gutiérrez Rebollo. Lo nombran después el primer zar antidrogas del país, con reconocimiento de la Casa Blanca, de la DEA y todo eso. ¿Y cómo termina Jesús Gutiérrez Rebollo? En la cárcel, enfermo, y así muere, pero señalado y sentenciado por su participación en el narcotráfico. Es decir, ahí empezó una situación para el ejército muy negativa, y ya ahora, pues ya no se sabe qué general son los que realmente vienen de carrera y que pueden hacer un trabajo profesional en contra de la delincuencia organizada, porque esto ya está muy, muy revuelto, y por eso se han puesto muchos controles de confianza, etcétera. Pero como dijo Mondragón y Calp cuando era funcionario federal de seguridad, me consta, dice, ¿no?, que he tenido colaboradores de lo más pícaro y pasan el polígrafo. Entonces una situación, es como una especie de guerra perdida, nos guste o no nos guste, donde de Felipe Calderón para acá, más abiertamente, pues la participación abierta del ejército y la marina en la calle, en los estados, pues la verdad, hasta ahorita van perdiendo la batalla, porque la delincuencia organizada ha crecido más precisamente que los triunfos del sistema político mexicano. Conclusiones, Javier. Así es, y si nos recordamos cómo han estado militares al mando de corporaciones policíacas, desde la época de Toledo Cor, hubo un militar que incluso se mató en una avioneta que se decía que se le había prestado a un narcotraficante. Capitán José Lozano Calva. José Lozano Calva, fue el primer militar que hubo aquí en la policía ministerial. Y con varios jefes policíacos que iban con él. Y también, bueno, con La Bastida llegan nuevamente militares, Teniente Limón, entre ellos. Y con Renato llegan nuevamente más militares, mucho más militares, y así sucesivamente con el paso del tiempo. Sinaloa, pues los militares han estado presentes en todas las corporaciones. La situación de inseguridad, de violencia, ha cambiado en algunos matices, en algunas estadísticas. Pero si vemos que en la época de los 80, 90, hablar de 500 muertos era un escándalo, pues en el 2009, 10, 11, 12, llegamos a más de 2,000 homicidios dolosos. Hoy, a pesar de que se dice que estas estadísticas han ido reduciéndose el número de muertos, hay quienes dicen que estas estadísticas no son reales, porque el problema es dónde están los desaparecidos, que efectivamente los desaparecidos están no localizables, porque nadie puede decir que están muertos, ninguna autoridad puede decir que están muertos, pero la sociedad lo que siente es que sí, efectivamente, estos desaparecidos, la mayoría pudiera ya no estar vivos. Milton, conclusiones. Aquí el gran pendiente es con la democracia, ese viejo sistema, ese viejo aparato represor, si tú quieres, pero de control, perdió muchas formas de controlar y de sostener el poder. Entonces, al llegar la democracia, llegan las balas, llegan los desaparecidos, y los desaparecidos es un pie de página de la época democrática del país. ¿Por qué? Porque ¿cómo te explicas que ahora que ya somos libres, que podemos escoger nuestras autoridades, pues hay una parte que le disputa la violencia al Estado y nadie puede hacer nada? ¿Por qué? La única explicación, porque esa parte ilegal es parte de la extensión de la manera de hacer dinero y reproducir riqueza. Si no, el Estado ya se le hubiera ido con todo. Pero como son parte de reproducción del capital ilegal en la forma de hacer dinero en el país, no pasa nada. ¿Y qué pasa? Ellos también dictan las formas de vida y dictan las formas de cómo se debe de reproducir el capital, y muchas veces la forma hasta de gobernar. Conclusiones, Francisco. A todos, y sobre todo cuando se es gobierno, lo único que nos avala son los hechos. Y en la fría estadística de resultados de los últimos sexenios, y cuando se ha acrecentado más el fenómeno
de la delincuencia organizada y de la no organizada, que es igual de dañina, pues se ve que la batalla la llevamos perdida. En los últimos meses, 2-3 meses, aquí en el centro del estado, sí se ha incrementado la presencia militar, policíaca, de Guardia Nacional, etcétera, y la destrucción de muchos laboratorios, pero esto es por la presión que tiene ahorita el Departamento de Estado, por la manera en que le están inundando de fentanilo, que es lo que está flagelándole ellos allá a sus adictos, y que ha causado pues ya arriba de 200,000 fallecimientos en los últimos 2 años, y por eso las presiones, esas que no vemos, esas que no se ven en las visitas a la Casa Blanca, ni las visitas que hace Ken Salazar a Palacio Nacional el embajador, pero son presiones muy fuertes, por eso están llegando más y más militares aquí al estado de Sinaloa, a Colima, a Michoacán, a otras entidades donde se infiere que están los principales laboratorios de producción de fentanilo y de otras drogas sintéticas. Esa es la situación, pero la estadística, la fría estadística indica que vamos perdiendo la batalla en ese aspecto. Muy buenas noches, Javier. Muy buenas noches al auditorio. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Una pregunta, Pancho. A ver. Al Chino, nuestro amigo Chino, su tío Carlos le habrá regalado algo por su cumpleaños. Hoy en su cumpleaños. Sí. No tengo información sobre ese aspecto. No, yo tampoco, por eso te preguntaba. Y vaya que se supone que tengo mucha información, pero no, de ese aspecto no ha dicho nada el Chino. El tío Picho sí, al 100, ¿no? No, el tío Picho, olvídate, no, es puro corazón el tío Puro Picho. corazón. Pero yo no descarto que al final el tío Carlos Se ponga guapo. se ponga guapo. No, Muy buenas noches, Francisco. Buenas noches, Sinaloa. Muy buenas noches, mal auditorio. Son 7 de la noche ya con 29 minutos. Agradecemos por supuesto su sintonía a todos aquellos que estuvieron en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Y recuerde que tenemos una cita el día de mañana en punto de las 6 de la mañana con mi compañero Omar de la Rocha. Por lo pronto, que tenga usted una excelente tarde.